pacto abrámico y quiero comenzar a hacer la introducción, aunque vayan buscando el capítulo 12 del libro del Génesis, que de seguro ya conocemos. Quiero que leamos todo lo que vamos a estudiar sobre el pacto de Abraham a la luz de lo que el nuevo pacto nos enseña sobre eso. Por eso quiero comenzar leyendo en la carta a los Hebreos, desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Y después vamos a continuar con Génesis en el capítulo 12, donde iremos viendo cómo esto que nos dice Hebreos vamos a identificarlo en el capítulo 12 del libro del Génesis. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 16. Por la fe Abraham, siendo llamado. Lo primero que vemos aquí es que la historia de Abraham comienza con la elección soberana de Dios de Abraham. Dios lo llama, la elección. Ya vemos entonces quién es el que inicia el pacto. Por la fe Abraham, siendo llamado, y aquí tenemos el motivo por el cual Abraham oye el llamado, y es por la fe que Dios le concede a Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, note ahí el aspecto de la herencia. El pacto va a conllevar una herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Entonces, esa herencia tiene que ver con una tierra. Ese es un elemento importante del pacto de Abraham. Dios lo llama para que vaya a una tierra. Dice, habitó como extranjero en la tierra que Dios le prometió. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, note la expresión la promesa. Ahora en Génesis vamos a entender cuál es la promesa de la que se está refiriendo aquí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, note, a pesar de que Dios llamó a Abraham para que fuera a una tierra, el texto aquí nos está diciendo que la promesa de la tierra apuntaba a algo más que a un territorio geográficamente constituido, porque estamos hablando de una tierra, de una ciudad celestial, con lo cual nosotros vamos a comprender que la promesa que en el Antiguo Testamento apuntaba a una tierra, en el Nuevo muestra su real dimensión y apunta al reino. Entonces la tierra es esa tierra restaurada, ese reino nuevo que será instaurado. Entonces el pacto con Abraham ya tenía un elemento escatológico. En la promesa de la tierra estaba la promesa o implícita la promesa del reino. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aunque aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Entonces, si nota que el centro es la fe, por la fe Abraham, por la fe Sara. Esto rompe la idea de que hay una dispensación donde la salvación era por la ley y otra por la gracia, porque estamos hablando de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Luego entonces cualquier idea de dispensacionalista queda completamente destruida porque la ley, porque la misma palabra de Dios establece que había salvación por fe incluso antes de que viniera la ley. Se le promete, después dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Recordamos esa promesa, ¿verdad? Génesis 12. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
Aquí dice que ya eso se cumplió. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Aun cuando Abraham entró a la tierra, él tenía la conciencia de ser un extranjero y un peregrino. ¿Por qué? Porque Abraham entendía que la promesa de la tierra iba más allá de simplemente un territorio geográficamente constituido. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, desde aquí ya vemos todas las promesas que tenía el pacto abrahámico. Con este texto en mente, vamos a leer el texto de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 7, y podemos ir relacionando los elementos del pacto de Dios con Abraham. Es importante tener en cuenta el contexto en el que viene la serie de los pactos. Está el pacto de obras que Dios hizo con el hombre en el Edén. El hombre cae. Después de eso se desarrolla la maldad en la tierra. Dios vuelve a intervenir, llama a un hombre con el cual establece el pacto que prometía estabilidad y justicia. Era uno de los elementos que tenía el pacto con Noé. Dice, nunca más volveré a destruir la tierra. La acondicionaré para que ustedes puedan vivir ahí y nunca más será destruida. Pero ese pacto llevaba implícita también que la sostenibilidad de la tierra estaba relacionada con la justicia. Por eso dentro del ciclo de Noé encontramos la pena capital. ¿Se acuerdan? Donde Dios le dice al hombre, el que matare a otro, su sangre será derramada. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente toda la destrucción de la humanidad había tenido que ver con toda la perversión de orden moral y espiritual que había sucedido en la época de Noé. Pero vuelve a darse el ciclo. Después de Noé se establece una nueva raza y comienza otra vez un proceso de degradación. El orgullo del hombre sigue desarrollándose y dice que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Y tenemos, digamos, el culmen de esa egolatría del ser humano en la Torre de Babel, capítulo 11. Dios vuelve a hacer un juicio y todas esas naciones que se habían unido en rebelión contra Dios para construir su propia forma de adoración son dispersas. Los pueblos son separados. En Abraham comienza el proceso que va a desarrollarse a través de toda la historia, donde todos los pueblos volverán a ser unidos. En Abraham se da una promesa para Abraham y su descendencia que afectará a todas las naciones de la tierra, de tal forma que en esta simiente prometida a Abraham, todas las naciones que fueron dispersadas volverán a ser reunidas, ya no dentro de su propio y particular sistema de adoración de base humana, sino adorando al Mesías de la descendencia del linaje de Abraham, pero que sería bendición no solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios llama a Abraham. Vemos que aquí el pacto comienza con una elección soberana de Dios. ¿Por qué Abraham? Porque Dios así lo quiso. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero Dios no le dice cuál es esa tierra, simplemente le dice sal. En fe, Abraham
obedece sin saber a dónde iba. Deja su familia y la casa de su padre y su tierra con todo lo que eso implica, ¿no? Porque digamos que deja la tierra, y no solamente estamos hablando de dejar el espacio geográfico, sino deja todo su marco de referencia de vida, toda su cultura, toda su idea y todas sus relaciones más cercanas. Y el Señor le dice como promesa, y haré de ti, y note ahí la expresión de ti. El pacto aquí tiene un representante, que es lo que se denomina cabeza federal. Le dice, de ti haré una nación. Esta nación posteriormente será Israel. Grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero la promesa no cobija solo a la nación que vendrá de Abraham, Isaac, Jacob, en consecuencia a las 12 tribus de Israel, sino que se va a extender a todas las naciones de la tierra y le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por un descendiente que vendrá de Abraham. Y Abraham se fue, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Cosa que no le había dicho el Señor, después por eso se da la separación y todo lo demás. Y Abraham era de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Vaya notando la repetición que hace el texto, la tierra, la tierra, la tierra. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encinar de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces primero le dice a ti, después dice, también a tu descendencia daré esta tierra. Si ya usted ha leído, como leímos el texto de Hebreos, puede ver que la promesa se iba a extender a toda la descendencia de él, a todos los que iban a ser cobijados por el pacto que Dios había establecido con Abraham. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, tres cosas que vamos a identificar de este texto. La primera es que este pacto tiene una cabeza federal, que es Abraham. ¿Cómo lo sabemos? El texto del versículo 2 dice, haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Abraham entonces es el representante de ese pueblo, así como lo fue Adán, así como lo fue Noé. Este pacto tiene como promesa una herencia, que es una tierra. Digamos que en la primera realización del pacto, la promesa de la tierra era una tierra terrenal, geográficamente ubicable, en la cual incluso moraban algunas naciones ya, como lo ha dicho el texto. Entonces, en el horizonte de todo el Antiguo Testamento, la tierra era la tierra de Israel. Los límites, que después incluso le va a decir desde el río tal hasta el río tal, aquí y allá, le da todos los límites geográficos. Pero ya nosotros entendemos que esa tierra apunta a una ciudad que es la celestial y a un reino que es eterno. Entonces es importante ir haciendo la interpretación ya con el horizonte que nos da todo el nuevo pacto. Así que Dios le promete la herencia, la tierra de Canaán, llamada así inicialmente. Esa tierra va unida a la promesa de que su descendencia la heredará también. Entonces aparece el tema de la herencia. Herencia que es para los hijos.
pero ya vimos que el texto nos habló de la edad avanzada ¿de quién? De Abraham. Ya hay una imposibilidad, digamos, de orden natural para que él pudiera tener familia. Además, su esposa también era de una edad avanzada. Entonces, digamos que hay un obstáculo para el cumplimiento del pacto. Abraham no podía ya materialmente tener hijos. Con lo que ya nosotros vemos un anuncio de que el hijo de la promesa vendría de una forma sobrenatural. Así como Isaac nace por la intervención de Dios sobrenatural, eso va a apuntar a que el hijo de la promesa vendría de una forma sobrenatural. Jesús también vino por la obra sobrenatural de Dios. Y así es Dios quien está asegurando que sus promesas del pacto se cumplan. Dios le promete una familia. Miren lo importante que es este tema para la iglesia, porque en el pacto con Noé, Dios no rescata solo a Noé, sino que rescata también a su familia, porque el pacto tiene una línea de continuidad. De ahí que la iglesia cristiana debe tener en alta estima la familia y que cualquier cosa que ataque la familia está atacando directamente el pacto de Dios, la forma como Dios estableció la continuidad de su pacto y de sus promesas. Entonces, por eso hay que ser celosos con la institución sagrada del matrimonio y de la familia. Porque aquí vemos que Dios bendice no solamente individuos, sino que dice en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias. Si nota que no dice personas, dice familias. La simiente bendecirá a todas las familias de la tierra. Entonces aquí hay un punto importante. De hecho, con Abraham también va el tema de la educación de las familias. Más adelante en el versículo 10, en el capítulo 18 dirá, porque yo sé que tú mandarás a tus hijos después de ti que guarden la palabra que el Señor ha mandado. Entonces la familia es el vehículo por el cual se transmiten esas promesas, primero de viva voz y después por la palabra escrita de Dios. A la luz del nuevo pacto, nosotros vemos que esa descendencia es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 8 dice, y la escritura, refiriéndose al Génesis, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces ahora vemos que dentro del pacto de Abraham ya estaban previstos la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios. No era una novedad, no era que los apóstoles se lo inventaron, no. Ya estaba prometida que los gentiles harían parte de esa promesa. Gálatas lo interpreta así. Dice que Dios previendo que había de justificar por la fe a los gentiles. Y note que esto también es otro punto en contra del dispensacionalismo. No era que Israel se salvaba por un medio y los gentiles por el otro. Abraham fue salvo por la fe y los gentiles por la misma fe por la que fue salvo Abraham. Nunca ha habido otro medio diferente de salvación. La ley nunca tuvo ese propósito. El pacto que vendrá después del pacto de Abraham, que es el pacto de Moisés, no abroga el tema de la justificación por la fe que ya estaba establecido con el pacto de Abraham. Ahora, que apuntaba hacia quién iba a ser el que justificaba. Y note otra cosa, cuando nosotros estamos hablando de este texto del capítulo 12, estamos hablando del Evangelio. Cosa también que para el dispensacionalismo es muy controvertido, porque muchos creen que hay una etapa de la inocencia, otra viene la etapa del pacto de Noé, viene Moisés, la ley y la era del Evangelio.
Pero resulta que Gálatas dice que Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál era esa buena nueva? ¿Qué es buena nueva? Pues evangelio. Entonces ya el evangelio estaba anunciado desde ahí. Tenemos aquí la promesa del evangelio y en el nuevo pacto tenemos el cumplimiento del evangelio. Promesa, cumplimiento. Pero este cumplimiento tiene una base aquí. De ahí que si no se entiende el primer pacto, el nuevo pacto no se va a comprender en su plenitud. La analogía es como un árbol. En el Antiguo Testamento está la raíz y el tronco que va a florecer en el Nuevo. Pero si usted va cortando cada etapa, pues al final no tendrá nada porque las ramas y los frutos no van a sobrevivir sin las raíces y sin el tronco. De tal forma que nosotros no creemos que haya etapas que van cortando y acabando todo, sino que usted ve la progresión. Si usted ve la progresión en el Hijo, en Génesis 3:15 se le promete a Adán un hijo. Se conserva la familia de Noé para que siga la familia. A Abraham se le promete un hijo y después viene en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios. A David se le promete un hijo que será el rey y así va la promesa del hijo hasta el cumplimiento de he aquí mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, que es el hijo. Esa simiente será la que bendecirá a todas las naciones de la tierra, como lo dice Gálatas 3:8. Y es más, Gálatas aclara que la simiente era Cristo, porque él dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti y en tu simiente. Y después Gálatas, interpretando el texto, dice, note que no dice simientes, como si se tratara de muchas, sino que dice simientes porque se trata de uno, y ese uno no era Isaac, ese uno era Cristo. Él es la simiente dada a Abraham, y en él todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serán dispersadas. Lo que se separó en Babel se reunirá en Cristo. Ya ven, como toda la Biblia es una unidad. Dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces las promesas, una sola simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ya el nuevo pacto nos interpreta cuál es la simiente prometida de Abraham. Pero note algo, va a pasar después algo con el hijo de la simiente, que es el hijo de Abraham, de donde vendría la descendencia. Y es la prueba. Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, tu único, tu amado, tu primogénito. Y obviamente le dice tu primogénito porque yo siendo Abraham pensaba en Ismael. Dijo mi hijo, cualquiera de los dos, pero no, Dios le dice no, el primogénito, el hijo que yo te concedí. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo entonces seguirá la descendencia y se cumplirán las promesas del pacto? Si mi hijo muere, ¿cómo quedará? Pues es interesante cómo Hebreos ya interpreta que ahí vemos ya la simiente de la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Porque dice que Abraham lo llevó, lo entregó, y cuando va subiendo, que es la alusión que hace Hebreos, cuando los siervos le preguntan, él les dice a los siervos, nosotros subiremos y bajaremos. Y cuando el hijo le pregunta, padre, va la leña, va el cuchillo y falta como que algo.
¿Dónde está el sacrificio? Y era él. Pero note, para que usted vea la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto en el tema del hijo, y es que el que iba a ser sacrificado era el hijo. El hijo es colocado en el altar del sacrificio, pero el Señor se proveyó un sacrificio y el hijo fue reemplazado por el cordero. Pues en el nuevo pacto sucede lo contrario. El cordero es reemplazado por el hijo. Isaac no podía ser sacrificado porque no era él la simiente, porque además de eso no era un sacrificio puro y perfecto como sí lo sería Cristo. Y entonces aquí vemos, acá está la sombra, el hijo reemplazado por el animal. Acá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llega a reemplazar la sombra que son el sacrificio y la sangre derramada de animales. Entonces nosotros vemos en todo la unidad del Evangelio, la unidad de la revelación de Dios. Y es importante que aprendamos a leer la Biblia desde esa unidad, que se ve muy claramente cómo va una progresión de la revelación. Nosotros hoy vemos muy claramente, claro, porque Gálatas ya dijo quién era la simiente y porque Hebreos ya nos interpretó el pasaje del Génesis capítulo 12 y nos interpretó Génesis capítulo 22. La unidad de la escritura y la autorrevelación de Dios nos da el principio de que la escritura se interpreta con la misma escritura. Y evidentemente, recordemos que nosotros estamos ya donde está la plenitud de la revelación. Cosa muy fácil es hoy entender lo que dice el Antiguo Testamento, porque ya a nosotros se nos fue explicado por el Nuevo. Pero los hombres de Dios, todo esto que nosotros hoy vemos con mucha claridad, ellos todavía estaban apenas desarrollándose toda la historia de la redención. Y evidentemente que alcanzaron a ver algunas cosas, pero no todas. Este pacto que Dios hace con Abraham es confirmado en el capítulo 15 del versículo del libro de Génesis, en los versículos del 1 al 21. Quiero solamente leer unos aspectos, porque evidentemente no vamos a estudiar todo el texto, y es, en este capítulo, Dios le dice a Abraham, confirmaré el pacto, pero Abraham pregunta, Señor, ¿cómo es esto posible si no me has dado un hijo? ¿Acaso será mi siervo, el Damaseno Eliezer, quien heredará las promesas del pacto? Y Dios le dice, no, él no te heredará. Te heredará un hijo tuyo. Él te heredará. Yo te voy a dar una descendencia. Y tu descendencia, la que provenga de ese hijo que te voy a dar, ella vivirá en la tierra. Pero por su desobediencia también serán esparcidos. Quiero que veamos cómo se establece este pacto. El versículo 9 del capítulo 15 dice, y el Señor le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Y tomó todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad una frente a otra, mas no partió las aves, y descendían las aves y todo lo demás. Bueno, ¿qué sucede? Todo pacto implica, digamos, un ritual con el que se va a sancionar y se establecen para las partes un conjunto de obligaciones. El ritual antiguo, que también aparece en otros textos de otras culturas de la época, era que se partían los animales, y eso era lo que se conocía como pacto de sangre. ¿Qué era lo que implicaba el pacto de sangre? Pues
que el que lo incumplía pagaba su incumplimiento con su sangre. Así de sencillo. Si tú incumples este pacto, la indemnización es tu vida, punto. Te mochamos la cabeza y ya. No pasó nada más. Así de solemne era el compromiso. Si tú incumples la palabra que estás empeñando, pagas con tu propia vida. Ese era el mundo antiguo, ¿eh? Donde la palabra valía. Pues note lo que sucede aquí. Más adelante usted va leyendo, Dios le dice, haz todo el ritual, divide los animales y todo, pero quien pasa es el Señor. El ritual antiguo era que hacían como una especie de camino y uno pasaba y decía, yo fulanito de tal, me comprometo a tal, 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 y el otro, y ambos pasaban. De tal forma que ambos quedaban vinculados con un pacto de sangre. Pero en este pacto solo Dios pasa en medio de los animales. Es un pacto unilateral. Dios dice, yo me comprometo por mí mismo que cumpliré las promesas a Abraham. Sobre él mismo recae el pacto. Este es un tema muy particular de este pacto porque es Dios jurando por sí mismo. Así como cuando le jura a David, dice, yo juro por mi propia santidad que no faltará un descendiente tuyo que se sienta en tu trono. Por mí mismo lo juro, porque no hay nadie superior que pueda garantizar el pacto. Entonces, la certeza de este pacto está en que quien se abroga el cumplimiento de, eh, de las promesas y de las obligaciones del pacto es Dios mismo. Pero vemos que el pacto fue al final sellado con sangre, con la sangre de Cristo. Y Cristo de nuevo cumple toda la provisión de ese pacto y Él se pone como sacrificio para cumplir todas las promesas que que estaban prefiguradas en Abraham. Entonces, vemos nosotros cómo el pacto va creciendo hasta ser una sombra aquí de lo que iba a suceder en el futuro. Está cargado de sanciones, la vida, el derramamiento de sangre. Y efectivamente, el nuevo pacto fue establecido, dice Hebreos, no sin sangre, tenía que ser con sangre también. Y Jesús se ofrece Él. Y Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, en mi cuerpo. Mi cuerpo es entregado para ser partido, como lo fueron los animales. Entonces vemos la dimensión del nuevo pacto y vemos cómo Jesús aseguró esas promesas. Y el Señor vuelve a hablar del pacto en el capítulo 17, de los versículos del 1 al 16. De nuevo, no vamos a leer todo el capítulo porque no tenemos tiempo. Pero en el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de tal manera. Otra vez el pacto con la cabeza federal y la promesa de la descendencia. He aquí mi pacto contigo es, y serás padre de muchedumbre de gentes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera. Y haré de ti naciones, y naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de ti. Entonces, entra otro elemento del pacto, y es el rey. El reino, la tierra, tiene un rey que va a ejercer soberanía sobre su reino, sobre los que son su pueblo en la tierra. Entonces, los elementos que vamos viendo aquí es, primero, que hay un rey, cabeza de ese reino. Ese reino está constituido por un pueblo, que son la descendencia de Abraham, y que habitará en una tierra, en un reino que es el reino
de los cielos, el reino de Dios, la ciudad celestial. Posteriormente vamos a ver que a ese reino, a ese rey, a esa tierra y a ese pueblo se le dará una constitución como norma de vida. Vendrá el pacto con Moisés. Entonces, vamos a ver cómo habrá entonces un rey que es el rey de ese pueblo que habitará en una tierra bajo un marco regulatorio que es la palabra de Dios. Pues hoy vemos a la iglesia igual. La iglesia tiene un rey que es su cabeza federal, que es Cristo. Somos un pueblo que estamos esperando la promesa del reino, ya la ciudad que vendrá, la Jerusalén celestial, y tenemos una constitución que nos rige, que es la palabra de Dios. Entonces, ven cómo el pacto va configurando al pueblo. Pero quiero hacer una claridad ahí. Muchas personas dicen que el pacto es el eje unificador. No, el eje unificador es Jesús. Él aparece como promesa del pacto, pero recuerde que estos pactos en la historia tienen un antecedente en la eternidad. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo es superior a los pactos porque los pactos dependen de Cristo, no Cristo de los pactos. Entonces, el eje unificador es el Hijo de Dios de todo el Antiguo Testamento. Y los pactos nos permiten ver ese eje unificador de la Biblia. Pero como vimos en la predicación de toda la carta a los hebreos, Cristo es superior a todos estos pactos, porque Él les dio origen. Estos pactos ya van prefigurando el reino. Hay una señal del pacto que es en Abraham la circuncisión. ¿Recuerdan? Señal. Ya el nuevo pacto nos hablará, incluso Deuteronomio ya aclarará que la circuncisión es la circuncisión del corazón. Deuteronomio creo que en el 20 algo dice, circuncidad vuestros corazones, el prepucio de vuestros corazones. Después los profetas aclararán que Dios le daré un corazón nuevo, circuncidaré, y después el nuevo pacto nos hablará del nuevo nacimiento. Entonces vemos cómo va desarrollándose ese eje de unidad. Dios promete una tierra y un rey y una descendencia. Después, en el capítulo 49, se hablará del reino, del rey del reino. Cuando le dice uno en el versículo 10 del capítulo 49, donde Judá da la bendición y le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silot, hasta que venga el Mesías. Entonces, el Mesías es el rey de este reino prometido desde Abraham. Será circuncidado todo varón, y ya nosotros vemos entonces cómo la circuncisión nos va mostrando, es un tipo de lo que vendrá por la obra del Espíritu Santo en los corazones consumado. Entonces, digamos que ya nosotros vemos que hay un solo pueblo además, porque desde Abraham Dios dice un pueblo y una multitud de naciones en las que serán benditas. Esa reunificación del pueblo se va a dar un cumplimiento en el Nuevo Testamento y se ve, digamos, completo en Apocalipsis, donde dice que gente de toda tribu, lengua y nación adorarán al Cordero. Esa reunificación de lo que se perdió en Génesis 11 con la Torre de Babel se verá en el capítulo 11 de Romanos, donde dice que de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, hizo uno. En el capítulo 2 de Efesios, donde dice que Él derribó la pared intermedia de separación por su sangre. Ahora son conciudadanos, miembros de la familia de Dios y unidos a un solo pacto, hijos de Dios por la promesa. Hasta aquí hice un resumen muy
muy sucinto de toda una teología bíblica, lo mejor que se pudo hacer. Uno puede concluir, la promesa, el pacto tiene varios elementos. Un rey, ya sabemos a quién apunta. El hijo de la promesa, el hijo que va a ser posteriormente quien ratifique el pacto como a semejanza de Isaac, será sacrificado, morirá, él sí reemplazará al cordero, un pueblo que seríamos nosotros, una tierra que apunta a la ciudad celestial. Por lo tanto, hoy nosotros como Abraham seguimos siendo extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos en el peregrinaje todavía hasta que el Señor vuelva. Debemos ver como punto importante el principio de la unidad de la iglesia, pues hace parte de la promesa que Dios hizo del pacto. Y, digamos, a nivel teológico, esta visión del pacto anula la interpretación muy común en medio de nuestro del dispensacionalismo, porque estamos viendo que el Evangelio viene desde Abraham. Abraham recibió las buenas nuevas y el mismo Señor lo dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo? Pues cuando él vio que vendría alguien para reemplazar el Cordero de Dios, el don de Dios, que era el sacrificio que Dios mismo se proveería para sí mismo. Entonces ahí vemos todo el desarrollo del plan de redención desde Abraham hasta el Nuevo Testamento. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? El texto que usé es el de Reinos y Pactos de Samuel Renning, con algunas otras notas de la interpretación de los textos. Les recomiendo que lo lean, porque hace un estudio muy claro de todo el desarrollo de los pactos. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Oremos. Bendito Dios, te damos